Vamos a estar viendo es cómo accionar iniciativas de gestión de datos, un tema bastante en boga últimamente y de bastante interés para muchos de nosotros, así que vamos a estar bien atentos. Bueno, bienvenidos Daniel y Ramón, Gracias. adelante. Gracias. Voy a compartir la pantalla. Adelante. Listo. Record. Ahí está. Bueno, buenos días. Un gusto estar nuevamente compartiendo un webinar de CUTI. Muchas gracias. Este, hoy el tema que nos trae no es el tema que hablo habitualmente sobre marketing, de tecnología o innovación, sino este otro tema que está emergiendo como un tema bastante importante y que es la gestión de datos. Y eso presenta, me parece que bastante oportunidades para todo el ecosistema, ya sean empresas que son consumidoras de grandes volúmenes de datos y necesitan mejorar la gestión de esos datos, y empresas de tecnología o empresas de servicio que de alguna manera van a apoyar esas iniciativas desde la tecnología o desde los servicios, acompañando todos esos procesos. Solo a modo de presentación, les comento, bueno, mi nombre es Daniel Giosa, hace 12 años vengo trabajando en iniciativas que tienen que ver más con el marketing que con la consultoría o procesos de desarrollo tecnológico. También llevo ya varios años trabajando con lo que es el tema de innovación y apoyo a mi vinculación con el tema de la gestión de datos surge a Disculpa través de Daniel, Ramón. ¿Sí? sabes que por momentos no se te Es- escucha, Ah, ok. se te Capaz corta el que, audio. capaz que mientras estás presentando, si sacás la cámara, capaz que se escucha mejor. Ok. Probemos. Sí, capaz, yo creo que es un tema del audio, del... Ahí va. A ver, a Bueno, ver. retomo entonces. Eh, Les decía que mi nombre es Daniel Giosa, ya hace más de 20 años que trabajo en tecnología. En los últimos años he trabajado la tecnología desde los aspectos de marketing, no tanto de la consultoría o de la implementación de tecnologías. Y también trabajo habitualmente con temas de innovación, apoyando a startups y emprendimientos del rubro de la tecnología. Mi vinculación con el tema surge a raíz que el año pasado nos pusimos en contacto con Ramón para organizar el primer curso de gestión de datos. Ahí lo que ven es esa foto. El curso estuvo muy bueno, digamos, yo además de organizarlo lo tomé y vi que los contenidos estaban muy buenos. Y bueno, a partir de ahí y un conjunto de cosas que estaban ocurriendo en el tema de gestión de datos, eh, bueno, por suerte tuvimos la oportunidad de publicar algo en el tema en Café y Negocios. Por suerte la gente de Café y Negocios entendió que había un tema que estaba emergiendo y a raíz de ahí surge este tema que también tiene una arista con las personas que lo van a llevar adelante, y ahí seguramente han oído hablar del CDO o el gerente de datos, ¿no? Entonces, bueno, ahí pudimos un poco poner el tema sobre la mesa. Así que ahora les presento, le doy paso a Ramón para que se presente. Adelante, Ramón. Sí, muchas gracias. Bienvenidos todos. Muchas gracias a la CUTI por el espacio. Y mi nombre es Ramón Hernández. Tengo 25, 26 años trabajando en temas de tecnologías de la información. De esos 22 años he estado relacionado con el tema de datos y 5 años tengo trabajando formalmente con el tema de datos. Aun cuando tenía muchos años trabajando con los datos, lo hacía de manera informal y fue hasta hace aproximadamente 5 años que conocí el DAMA y conocí el DIMBOK, que me di cuenta que existía una profesión y empecé a prepararme en esta parte. Así es que 5 años formalmente trabajando con la parte de gestión de datos. En lo personal les contaría que me encanta el fútbol americano. Mi equipo, soy hincha de los Steelers,
es un equipo en Estados Unidos. Y otra cosa que me encanta mucho es el tema del trabajo voluntario. Lo disfruto mucho. Llevo más de 15 años participando en asociaciones sin fines de lucro, colaborando y tratando de regresar a la sociedad un poco de lo que nos da. Creo que eso es algo que deberíamos hacer todos. Si no lo hacen ustedes actualmente, los invito a que lo hagan. Son grandes satisfacciones. Y pues sería básicamente mi presentación. Adelante, Daniel. Bueno, perfecto. Vamos a comenzar entonces. Seguramente a todos ustedes les resulta familiar el uso de datos para tomar mejores decisiones de negocio o monetizarlos, o tal vez mejorar el desempeño de empresas u organizaciones, o en la sociedad en general también. Es una tendencia que viene haciéndose cada vez más fuerte, ¿verdad? Cada vez se escucha más este tema. Según esta investigación, que es del 2018 de la consultora IDC, que de alguna manera cuantifica la cantidad de datos estimados que se crean, que se capturan y replican año a año, se estima que para el año 2025 habrá 175 zettabytes. Para tener una idea de lo que es un zettabyte, equivale a 1.000 millones de terabytes. O sea, es una cifra enorme. Entonces, la conclusión es que va a haber una abundancia importante de datos y que va a ir creciendo cada año de manera acelerada. O sea que materia prima para datos vamos a tener de sobra. Pero sí, fíjense esta otra investigación, ya es un poco más preocupante. Es una investigación que hicieron consultando sobre la calidad de datos a un conjunto de empresas, y los resultados indican que en promedio el 47% de los datos creados tienen algún error crítico que impacta en el negocio. Es decir, cuando estamos creando datos estamos introduciendo, en la gran mayoría de los casos, algún problema que vamos a tener después. Y este otro dato también es bastante contundente, que dice solo el 3% de los datos tiene una calidad aceptable usando el estándar menos exigente posible. Es decir, la mayoría de los datos no nos van a servir, digamos. O sea, vamos a tener que hacer y trabajar bastante para tener datos confiables. No van a ocurrir por accidente. O sea, vamos a tener que ocuparnos del tema. Hay algunos datos, algunos casos tal vez bastante conocidos, donde la calidad de datos ha impactado y ha generado problemas. El caso tal vez emblemático es el colapso financiero del 2008. Si ustedes analizan la información que está disponible en Internet, la analizan desde el punto de vista de los datos, ¿verdad? Van a poder ver que eso ocurre por una gestión de datos bastante deficiente, digamos. Algunos de los problemas que se identifican tienen que ver con la cadena de suministro de los datos entre los diferentes organismos financieros. Hay falta de estándares para identificar la correlación entre las diferentes entidades financieras, y además los datos no estaban lo suficientemente limpios como para poder analizarlos y alertar de forma temprana sobre la crisis que se venía, ¿verdad? Otro caso que me parece que está ocurriendo ahora, evidentemente, es el tema del coronavirus. Todos los días estamos mirando datos y uno se pregunta en muchos casos, bueno, ¿qué calidad tiene eso? Si yo veo los datos de Uruguay o de algún otro país, ¿puedo compararlos? ¿Realmente esos datos han sido tomados de la misma manera? Digamos, ¿es comparable esos números? Entonces, bueno, todo eso genera una confusión grande, digamos, ¿no? Hace poquito, creo que el mes pasado nomás, Dama Latinoamérica organizó un foro, digamos, donde desde los distintos capítulos de Latinoamérica, distintos profesionales pudieron expresar su parecer en torno a estos temas, así que los invito a revisar seguramente en LinkedIn, en Dama Latam, van a poder encontrar un poco todos los archivos de esa jornada. Ahí hay intervenciones de personas de toda Latinoamérica respecto a justamente la aplicación de datos y coronavirus. ¿Qué está pasando con los datos en las empresas? Entonces aquí quisiera referirme al manifiesto de los datos de los líderes. Este manifiesto está creado por 5 referentes internacionales en datos que se unieron con una visión común de cómo debería ser el accionar en el uso de los datos, ¿verdad? Para eso en las empresas están ocurriendo algunas cosas
que deberían preocuparnos. Por un lado, no saben qué datos tienen, ni cuáles son los datos más importantes, ¿verdad? Después se confunde datos con tecnología de información, digamos. Entonces eso genera una gestión inadecuada de los datos. También dice que carecen de una visión estratégica de datos que defina de alguna manera qué datos contribuyen a su negocio. Y por último dicen que menosprecian los esfuerzos necesarios en la gestión de datos y por eso también carecen de recursos y de una estructura organizacional adecuada para poder hacerlo. Ahí abajo van a poder encontrar el link del manifiesto, así que los invito a visitarlo. Sin embargo, también dicen que las mejores oportunidades de crecimiento orgánico están en sus datos, ¿verdad? Están en los datos que las organizaciones tienen en sus operaciones, en sus departamentos de venta, de marketing, sus servicios al cliente, está todo ahí, está ahí adentro, ¿verdad? Pero la solución para poder construir empresas data-driven de alguna manera está en asumir el compromiso y el liderazgo personal, ¿no? Entonces eso de alguna manera incitan a que las personas firmen este manifiesto y empiecen a trabajar y a comentar estos temas con sus colegas para así hacer permear estas ideas en las organizaciones. Hablemos ahora un poquito de los datos y sus características. Acá hay un tema muy importante que es pasar o es empezar a visualizar el dato como un activo de negocios. Así como hay otros activos en las organizaciones, uno se da cuenta que hay una diferencia entre las personas o las empresas que valoran el dato como un activo y las que no, ¿no? Entonces, algunas características de los datos: no es tangible, pero es perdurable, no se gasta los datos a medida que los usamos, no se deprecian, es fácil de copiar y de transportar, pero si los perdemos o tenemos algún problema, es difícil de reponerlos. Se puede utilizar para distintos propósitos, por personas diferentes al mismo tiempo, y se puede expresar de alguna manera en términos económicos, es decir, que podemos convertirlos en dinero. Tendríamos que ver cómo hacer eso, pero sí es posible. También los datos pueden representar un riesgo. Si son inexactos o incompletos, pueden generar información de baja calidad que nos lleve a tomar decisiones equivocadas. Si son malinterpretados o utilizados incorrectamente, también. Si son poco confiables para tomar decisiones, podemos tener problemas ahí. Si son robados o de alguna manera se pone en riesgo información sensible, eso puede ser un problema muy grave. Y si no se cumple la normativa, ¿verdad? Aquí en Uruguay hay un decreto reciente, el 64020, sobre protección de datos personales, que plantea un tema que las organizaciones tienen que atender de forma urgente. Ahí les comento que la semana pasada tuvimos un webinar con María Balsa y Andrés Arabia, que son dos expertos en el tema, que nos estuvieron compartiendo su visión sobre el tema. Ahora al final de la conferencia les voy a dejar el link para que puedan ver esa conferencia. Entonces pasemos a ver ahora un poco qué es la gestión de datos. La definición que voy a dar acá es la definición que está en el DINBOK, es el cuerpo de conocimiento de DAMA, que ahora Ramón nos va a contar un poquito más. La definición dice que la gestión de datos consiste en el desarrollo, ejecución y supervisión de planes, políticas, programas y prácticas que permiten entregar, controlar, proteger e incrementar el valor de los datos durante su ciclo de vida. Esto lo que quiere decir que de alguna manera vamos a tener que tomar decisiones respecto a cómo vamos a tratar los datos a través de planes, políticas y prácticas, ¿verdad? Para conseguir incrementar su valor desde su creación, su vida útil y su destrucción, ¿verdad? Ese es el ciclo de vida de los datos. ¿Cómo trabajan las empresas en proyectos de datos? Bueno, no sé si conocen este juego. El juego consiste en que salen unos animalitos de esa máquina, digamos, y con un martillito tenemos que pegarles en la cabeza para ganar puntos, ¿verdad? Nosotros pensamos de alguna manera que es el modelo que usan las empresas para trabajar proyectos de datos, ¿verdad? Cada vez que aparece una nueva tendencia tecnológica,
las empresas obviamente van a buscar implementarla para obtener sus beneficios, y eso nos parece que es correcto, digamos, va perfectamente alineado muchas veces con las estrategias de negocio y de adopción de tecnologías tempranas que muchas veces generan importantes ventajas competitivas, ¿no? El problema radica en no atender los problemas propios de la gestión de datos, que consiga resolver, bueno, cosas como qué datos tenemos, si son consistentes esos datos en toda la organización, qué calidad tienen esos datos y cómo se gobiernan. El resultado de estas conductas es que al implementar todas estas tecnologías, las personas que los están implementando, esos proyectos, tienen que enfrentarse al problema de los datos, ¿verdad? Que son sus insumos. Entonces, muchas veces ahí, bueno, es difícil dentro de esos proyectos abordar todas estas iniciativas de gestión de datos. Muchas veces esas personas están enfocadas en esas tecnologías y no tienen conocimiento de gestión de datos. A veces no tienen el apoyo de la organización para llevar adelante las iniciativas de gestión de datos, tampoco tienen las herramientas, ni los plazos, ni los presupuestos, ¿verdad? Están en otro proyecto de implementación tecnológica. Por lo pronto, estos proyectos de implementación de estas tecnologías tienen bastante riesgo de fallar o entregar resultados pobres, porque la mayoría del tiempo han tenido que trabajar sobre mejorar la calidad de datos y atender un poco todos estos problemas. Entonces creemos que un modelo mucho más sano, tal vez, o una forma de entender esta situación, es esta forma a través de visualizarlo como un iceberg, ¿verdad? Donde tenemos una parte visible, que es la parte que está arriba, y una parte invisible que está abajo. En la parte de arriba tendremos las funciones avanzadas, ¿no? Que es donde está toda esta tecnología que venimos hablando. Y en la parte de abajo tenemos estas funciones que tal vez son nuevas o no tan conocidas. Y acá le voy a dar paso a Ramón para que nos cuente un poco qué está abajo del iceberg. Sí, gracias, Daniel. Pues miren, debajo del iceberg están lo que llamamos nosotros estas funciones de planeación, diseño y fundamentales. Son disciplinas de la gestión de datos, como pudieran ser el gobierno de datos, la calidad, los metadatos, temas de seguridad o de arquitectura, que serían, digamos, los cimientos sobre los cuales una organización pudiera ir construyendo sus soluciones basadas en datos. Si desprecian eso que está abajo, lo que va a pasar con las funciones avanzadas, lo que sale en este iceberg, lo que veíamos en la figura anterior de esos animalitos que salen para que empecemos a atenderlos, digamos, es que las organizaciones se van a desgastar mucho porque están despreciando e ignorando todo lo que está abajo en este iceberg. Otra cosa que pasa con este iceberg es que de alguna manera la que nosotros vemos como funciones avanzadas, pueden las organizaciones salir y comprarlas de alguna forma. Yo puedo salir y comprar un tema de inteligencia artificial, un tema de data warehouse, un tema de big data, pero las funciones que están abajo del iceberg son cosas que no podemos comprar. ¿O alguien cree que pudiéramos ir y comprar calidad de datos para mi organización? No, es algo que no podemos comprar. Se trata de capacidades que las organizaciones tienen que ir desarrollando en ese sentido. Entonces, por eso nos gusta esta figura y representa mucho la parte de la gestión de datos que nosotros hoy queremos compartir en esta charla con ustedes. Aquí tenemos el marco de referencia. Digamos, ya les contamos un poco los antecedentes, ya los compartió con ustedes Daniel. Ahora, ¿por dónde pudiéramos arrancar? Hay un marco de referencia, un cuerpo de conocimiento que es el BOK, un BOK, que hay muchos. Probablemente si están ustedes en temas de tecnologías de la información, hayan escuchado, conozcan al PMI y al PMBOK, el Project Management Body of Knowledge. Bueno, ese es un cuerpo de conocimiento asociado al tema de dirección de proyectos. Existen muchos otros. Existe algunos para ingeniería de software, como el SUEBOK. Existen algunos relacionados con Change Management, como el CMBOK. Algunos asociados con el tema de Business Analysis, como el BABOK. Y bueno, ahora es un nuevo BOK. Yo digo que tendría que estar presente en la biblioteca de todos aquellos que tengan algo que ver con los datos. Ahí tendría que estar en su biblioteca, que fue escrito por DAMA. DAMA es una asociación sin fines de lucro, que significa Data Management Association. Tiene su sede en Estados Unidos, tiene más de 40 años
de vida, y publicó, esta es la segunda edición, que se llama el DIMBOK. Ellos tienen una cosa que le llaman la rueda de dama. La rueda de dama pone de una manera muy simple, y decimos nosotros que en temas de gestión de datos no es necesario que reinventemos la rueda. Aquí está ya la rueda, es la rueda de dama, y que tenemos al centro lo que es el gobierno de datos. El gobierno de datos es un área de conocimiento que lo que nos permite es todas esas actividades que estábamos haciendo, como en esa figura que nos mostró Daniel del niño en la feria pegando de manera aleatoria a diferentes iniciativas, podamos ordenarlas, podamos alinearlas y lograr que den el valor que se necesita en estos temas. Entonces, vemos el tema de gobierno de datos. Después, ¿cómo se lee esta rueda? Subimos para ver la parte de arquitectura, y después vamos en el sentido de las manecillas del reloj, trabajando con modelado, con almacenamiento, con seguridad, y así vamos avanzando y pasando por cada una de estas áreas. En algún punto llegamos a Data Warehouse y Business Intelligence, vemos un tema de metadatos y finalmente terminar con lo que es la calidad. Lo que podemos inferir de esta rueda es que la calidad de datos sería, digamos, que la joya de la corona. Es el resultado de haber hecho los deberes con todas las áreas de conocimiento anteriores. Y lo que nos pasa muchas veces es que llegamos a las organizaciones y nos dicen, oye, Ramón, es que tengo muchos problemas con mis datos. Dice, oye, ¿y cómo está tu gobierno? No, pues no gobierno. ¿Cómo es tu arquitectura? No, pues no tengo ninguna arquitectura. ¿Cómo está tu modelado y tu diseño de datos? No, pues no tenemos nada documentado. Y así cada una de estas áreas de conocimiento nos damos cuenta que no las han hecho o las hacen de una manera poco organizada. Entonces, pues, obvio, es la calidad de sus datos, pues va a ser muy mala. Incluso, aunque hicieran todas estas áreas de conocimiento, las fueran siguiendo hasta llegar a la calidad de datos, incluso tenemos que gestionar la calidad de los datos. Por eso es que existe esta parte de la calidad, y eso es de lo que trata este marco de referencia. Les invito a que lo adquieran, y creo que les puede servir mucho para ponerle nuevas ideas en lo que tendría que ser una organización dirigida por datos o data driven, como decía Daniel. Una cosita nomás, Ramón, ya que mencionaste que estaría bueno tenerlo en la biblioteca, en DIMBOK, les avisamos que vamos a estar sorteando una copia digital del DIMBOK. Ahora al final de la charla les decimos cómo hacer para ganarse. Ah, muy bien, sí, claro, para que ya lo tengan ahí en su biblioteca digital. Y bueno, cada una de estas áreas de conocimiento tiene una representación en un diagrama de contexto. Cada una de esas 11 áreas que revisamos del área de la rueda de dama. Estos diagramas de contexto son una representación de lo que son los epochs. Si alguien está relacionado con temas de calidad o de Six Sigma, seguramente le resulte familiar este diagrama. ¿Qué tiene este diagrama? Tiene lo que sería la definición de cada una de estas áreas de conocimiento, de las 11 que repasábamos en la PPT anterior. Tiene las metas que tiene esta área de conocimiento, y después, como si esto fuera un proceso, en el centro están las actividades que se deben de realizar, que son las mejores prácticas de la industria que se sugieren en este marco de referencia, y luego nos dice cuáles son las entradas que requiere este proceso y cuáles son las salidas que tendríamos. Y abajo en blanco están quiénes son los roles que tendrían que proveer estas entradas, quiénes son los participantes dentro de este proceso y quiénes serían los consumidores que pudieran beneficiarse de estos entregables que se están produciendo en este proceso. Abajo en verde tenemos el tema, la parte tecnológica, donde nos sugieren técnicas que podemos nosotros seguir para ejecutar de una mejor manera estas actividades, herramientas tecnológicas que pueden apoyar a que estas actividades sean mucho más eficientes, y métricas, ya que, como dicen, que lo que no se mide no se puede mejorar, pues necesitamos métricas para entender que este proceso o esta área de conocimiento la estamos ejecutando de manera adecuada y que podamos ir mejorando en el tiempo. Sí, la siguiente, Daniel, por favor. Ahora,
ya vimos este marco de referencia. ¿Cómo podríamos iniciar si ya nos compraron la idea de que los datos son un activo importante, que los datos, que la mayor oportunidad para el crecimiento de las organizaciones, de cada uno de ustedes, está en aprovechar de una mejor manera los datos? Tenemos que reinventar nuestros negocios. Con esto que estamos viviendo, se tienen que reinventar los negocios, y una buena manera de reinventarlos es utilizando los datos que tenemos, poner a trabajar esos datos para encontrar nuevos modelos de negocio, nuevas maneras de que nuestras organizaciones salgan adelante. Entonces, lo que nosotros sugerimos aquí es, lo vemos así como un viaje, el viaje de la gestión de datos, pudiéramos verlo así. Tenemos que arrancar, como en muchas cosas, haciendo un tema de un entrenamiento, que es lograr un vocabulario común entre toda la organización, que cuando yo diga metadatos no me digan meta qué, ¿no? Que entendamos qué son los metadatos, que entendamos todos qué significa datos de referencia, datos maestros, data warehouse, calidad de datos, que todos entendamos esos conceptos y que empecemos a tener en la organización un vocabulario común. Una vez que ya hicimos esta primera etapa del viaje, lo que tendríamos que hacer es una evaluación. Pasa como cuando queremos aprender inglés. Cuando queremos aprender inglés, ¿qué es lo que pasa cuando vamos a la escuela de inglés? Lo primero que hacen es hacernos un examen de colocación. Quieren ver qué es lo que las capacidades y las habilidades de inglés que nosotros tenemos. Y una vez que nos ubicaron, que nos dicen, tú tienes tal nivel o tal puntuación respecto a esta escala, entonces ahí ya nos ubican y ahí ya podemos empezar a mejorar nuestro inglés. Bueno, pasa lo mismo aquí. Aquí tenemos 3 diferentes sabores, ¿no? Podemos irnos por DAMA, que no es formalmente un marco para evaluar la madurez de las organizaciones en gestión de datos, pero sí lo son DICAM, que es también un modelo para medir las capacidades en gestión de datos de las organizaciones, o CMMI, que es muy conocido seguramente aquí en la CUTI porque nació en el tema del desarrollo de software. Entonces hay un modelo de madurez para el desarrollo de software. Bueno, también le resultó esto que crearon un modelo ahora para la parte de datos que se llama el DMM Model, Data Management Maturity Model, que permite, así como lo hace CMMI para la industria de software, de medir qué tantas son las capacidades de la organización para producir software. Este mide qué tantas son las capacidades de una organización para gestionar sus datos. Entonces, ya pasamos esta etapa y ya sabemos dónde estamos. Ya sabemos las capacidades que tenemos y las brechas que nos faltan para llegar a cierto nivel. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es diseñar nuestra estrategia. ¿Qué haríamos en esa estrategia? Retomando mi ejemplo del inglés, pues ahí me preguntarán, bueno, ¿y tú qué quieres hacer? ¿No? Si yo quiero ser intérprete, tal vez tenga que tener ciertos cursos o cierta preparación. Si yo quiero tener un inglés de negocios, pues probablemente sean otras cosas las que yo tenga que hacer. Entonces, de la misma manera, tenemos que armar una estrategia, entender qué es lo que está buscando la organización hacer con sus datos, para que armemos esa estrategia. Una vez que ya tenemos esta estrategia, entonces empezamos a generar los modelos operativos que nos van a decir cómo tendría que funcionar nuestro gobierno de datos, cómo tendríamos que estar gestionando esa calidad de nuestros datos y hacer un plan operativo que nos va a permitir continuar este viaje en el tema de la gestión de los datos que no se acaba aquí. Es algo que decimos nosotros, es una función de negocio que deberían de tener hoy las organizaciones, así como tienen auditoría, como tienen recursos humanos, como tienen muchas funciones. La gestión de los datos tendría que ser una función de negocio y no un proyecto adentro de las organizaciones. Y la siguiente, Daniel, por favor. Bueno, entonces quería comentarles el tema del entrenamiento. Esta justo es del entrenamiento que hicimos el año pasado. Fueron bastantes personas. Un tema que parecía recurrente era, bueno, que las organizaciones nos preguntaban es a quién tienen que mandar ahí, ¿no? Es decir, ¿quién tiene que capacitarse en estos temas? Y ahí realmente había un poco de todo, digamos, ¿no? Realmente era un grupo bastante diverso.
las personas de tecnología es muy recomendable que sepan de estos temas porque son la referencia número uno en tema de datos en las organizaciones. Pero después hay muchas personas que nosotros llamémosle de negocio, digamos, ¿no? Que están operando el negocio desde distintas áreas, tal vez no tecnológicas, están sí, pero sí están muy relacionadas con los datos, ¿verdad? Son personas que tal vez los están cargando, o los están consumiendo, o en su día de trabajo están manejando información. Entonces, ahí hay de todos los departamentos que se les ocurra, ¿verdad? Que desde personas comerciales, de personas de administración, digamos, cualquier persona que entienda que el dato es relevante para hacer su función, su trabajo, debería conocer de estos temas. Nosotros entendemos que hay como tres formas de abordar la capacitación, digamos. La primera es para despertar el interés, digamos, ¿no? Es probable que si su organización no esté muy relacionada con el tema de generar dinero a partir de los datos o mayor valor de negocio, entonces lo recomendable es tratar de entrenar o brindar alguna capacitación a los ejecutivos y personas que toman decisiones y dirección para que puedan entender de qué estamos hablando, ¿verdad? O después, otra capacitación es en generar las capacidades en el marco de referencia de DAMA, digamos, para que la persona ya puedan entender más en profundidad de qué va cada una de las áreas y cómo poder abordarlas. Y después otro tipo de capacitación, ya más pensado para personas que van a trabajar directamente en un tema y tienen que llevarlo adelante y necesitan conocer cómo pueden hacerlo. Entonces ahí también, de nuevo, diseñamos como talleres muy específicos para personas que están trabajando en cada una de estas iniciativas. Acá les pusimos dos que hemos desarrollado, pero tenemos más. Lo que nos ocurrió es que este año pensábamos dar otro taller, de la misma manera que hicimos el año pasado presencial aquí en Uruguay, pero bueno, el coronavirus nos impidió de alguna manera hacerlo de forma presencial. Lo que hicimos fue migrarlos a talleres online. Y bueno, eso me parece que permitió enriquecer mucho la experiencia y también nos permitió llegar de repente a otros países. Hoy los grupos que están tomando estos cursos vienen de todas partes de Latinoamérica, así que se genera una experiencia muy, muy enriquecedora. Adelante, Ramón, contanos un poco qué es esto del assessment o la evaluación de capacidad. Sí, claro que sí, Daniel. De hecho, vamos a hacer un poco de zoom en ese mapa que hicimos, que es nuestra estrategia general o la estrategia general que proponemos para las organizaciones. Estamos ahora en este zoom. Ya vimos la parte de entrenamiento, vamos a ver la parte del assessment. Aquí, lo que tenemos en la parte del assessment, les decía que hay formas de hacerla, ¿no? Decía yo, se puede hacer sin que cueste mucho, de una manera práctica. A nosotros nos gustan mucho las cosas prácticas, las cosas simples a veces son las más poderosas. Se puede hacer usando el DIMBOK con alguna pequeña adaptación, aun cuando el propio DIMBOK menciona que no es un marco para medir la madurez en gestión de datos, pero usándolo de alguna forma simple, podemos hacerlo y tener esa primer evaluación de entender cuáles son las capacidades que tiene nuestra organización y qué es lo que nos falta, las brechas que tenemos. Hay otras, como el DICAM, miren, aquí está que les presento, que es un modelo se llama Data Management Capability Assessment Model. Es un modelo para medir las capacidades en gestión de datos de las organizaciones y sí traza la ruta de qué es lo que tendría que ir haciendo como paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, la organización, para ir mejorando lo que son sus capacidades en gestión de datos. Y ahí lo podemos ir siguiendo y ya son modelos mucho más formales para evaluarlo y ver estos temas de evolucionar la madurez en gestión de datos de nuestras organizaciones. Hay dos formas de hacerlo. Se puede hacer por percepción. De hecho, muchas veces que llegamos a las organizaciones nos dicen, oye, yo estoy sobrediagnosticado. Yo ya sé que estoy muy mal, ¿no? O sea, así como cuando, retomando mi ejemplo del inglés, pues yo ya sé que no hablo bien inglés, ¿no? Lo que me falta es saber
qué número en cierta escala, en el TOEFL, en el TOEIC, por ejemplo, estoy, o sea, saber qué número soy, qué escala soy, para tener ya claridad de dónde es que estoy parado. Entonces, lo mismo pasa con estos esquemas. Nos pueden dar esa claridad. Entonces, una es hacerlo por percepción, que es lo más rápido, y la otra, hacerlo por evidencias. Ya evidencias que ya serían tipo una auditoría o una revisión dentro de la organización, donde te dicen, a ver, sí, yo tengo un gobierno de datos, si yo tengo políticas, si tengo procesos, si hago tantas cosas, pues muy bien, muéstrame evidencia de que hace eso, te diré el auditorio. Entonces va recabando evidencias y con esas evidencias es que se puede constatar el nivel en el cual nosotros nos encontramos de madurez. Sí, la siguiente, Daniel, por favor. ¿Qué pudiéramos tener como para darles y dejarles una idea? Lo que deberíamos tener es la posibilidad de, en el tiempo, ver cómo es que van cada una de nuestras áreas de conocimiento y decir, mira, aquí ponemos 5 fechas, ¿no? Simplemente por ilustrar. Lo ideal es que fuera cada 6 meses o cada año. Yo pudiera decir, pues arranqué en mi evaluación inicial, yo tenía 1.81, después pues no me fue tan bien, bajé a 1.75, algo pasó en la organización y bajé, pero vamos subiendo y entonces aquí vamos viendo cómo es que vamos mejorando nuestras capacidades. Eso es para verlo en el tiempo, recordando esa frase tan utilizada que dicen que lo que no se mide no se puede mejorar. Pues bueno, es esto. Así para cada una de las áreas de conocimiento. Y si quisiéramos ver a la gestión de datos de manera integral, aquí estaríamos viendo todas las áreas de conocimiento que les mostraba en la rueda, con lo que se ve en rojo es la escala máxima que pudiéramos alcanzar de acuerdo en este caso al DICAM, que sus calificaciones van del 1 al 6. Entonces aquí vamos viendo dónde es que está nuestra organización, dónde hay, por ejemplo, aquí en temas de calidad está en 2.44, en temas de gobierno dice 1.81, en temas de seguridad no está tan bien en este ejemplo y tenemos 0.81. Y podemos ir viendo cómo es que estamos. Y esta evaluación es la que sirve de entrada para que nosotros podamos diseñar nuestras estrategias de datos. Entender si vamos a enfocarnos en algo que esté siendo y le esté doliendo a la organización en este momento, o algo que le vaya a dar muchísimo valor y lo vaya a despegar de la competencia, y entonces ahí es donde tenemos que centrarnos. No necesariamente tendríamos que ir trabajando con las que están más bajas. Eso lo dirá la estrategia, cuando estamos en esta etapa de estrategia, que es la siguiente. Y lo que haríamos en esta etapa de estrategia, lo que proponemos nosotros es un marco estratégico y empezar a trabajar por lo menos con 3 estrategias. La primera es la estrategia de datos. La estrategia de datos tiene que estar alineada con la estrategia de negocio. Tenemos que entender que los datos están para resolver las necesidades del negocio, para apoyar al negocio a que sea más exitoso, a que disminuya sus costos, a que aumente sus ganancias, a que disminuya sus riesgos. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es para lo que son los datos. Entonces tenemos que entender esta estrategia de datos y en esa estrategia de datos tenemos que dibujar todos los datos, incluso si hoy no los tiene nuestra organización. Tenemos que poner esa foto en nuestra cabeza para trabajar esta estrategia de datos. Ya una vez que la tenemos, vamos a trabajar nuestra estrategia de gestión de datos. Esta estrategia de gestión de datos tendría que estar alineada con nuestra estrategia de TI y tener en consideración las iniciativas estratégicas que existen en nuestra organización. ¿Por qué? Porque ahí es donde el negocio está poniendo el foco. Ahí es donde la organización está apostando, está poniendo el presupuesto, está asignando los recursos. Entonces, tenemos que hacer que esta estrategia de gestión de los datos esté alineada con todas estas estrategias. Después ya, en lo que estaríamos trabajando es en la estrategia de gobierno de datos. Definir cómo es que vamos a gobernar los datos en nuestra organización, cuáles son los datos que vamos a gobernar primero, cuáles van a ser los que vamos a dejar para después, qué capacidades queremos alcanzar en el corto, mediano y largo plazo. Eso es lo que tenemos
que hacer en esta parte de estrategia de gobierno de datos. También lo que sugerimos mucho es aplicar un canvas de modelo de negocio que hace un autor muy famoso que se llama Alexander Osterwalder, para que veamos al gobierno de datos como si fuera un negocio adentro de nuestra propia organización. ¿Qué es el valor que va a estar aportando el gobierno de datos a la organización? ¿Por qué vendrían otras áreas de la organización a nosotros? ¿Cuáles son los servicios que venderíamos, entre comillas, a la organización? Eso también lo tenemos que definir en este marco estratégico. Y entonces, una vez que ya tenemos esto, pues va a ser muy fácil que cuando hagamos temas de analítica, pues sean exitosos estos temas de analítica que hagamos, que no metamos muchos esfuerzos y mucho dinero y la organización obtenga pocos beneficios. Hay una estadística que habla que hoy algo que está muy de moda, que es la ciencia de datos, que los científicos de datos emplean aproximadamente el 80% de su tiempo en limpiar datos, en encontrar las fuentes correctas, en hacer muchas cosas de ese estilo, y solamente el 20% de su tiempo en hacer su magia, en aplicar esos modelos estadísticos, esos modelos, esas redes neuronales, todo eso que tienen ese machine learning para poder crear lo que va a detonar a la organización al siguiente nivel, pues solamente el 20% de su tiempo lo dedican a ello y el 80% a todas estas cosas que están abajo del iceberg. La siguiente, Daniel, por favor. Ahora, veíamos la rueda de dama, que ya les decía que no hay que reinventar la rueda en temas de gestión de datos porque ya existe, pero si una organización quisiera trabajar las 11 áreas de conocimiento al mismo tiempo, lo más probable es que no le vaya muy bien en ese esfuerzo. Entonces, nosotros proponemos una estrategia de banco de 3 patas, que es elegir 3 de esas áreas de conocimiento. Una de esas patas siempre será el gobierno, porque es quien tiene que ir dando la alineación y la cohesión entre las demás áreas. Y otras 2 áreas, ¿cuáles? Las que hayan resultado de nuestra estrategia. Empezarlas a trabajar de 3 en 3, eso es lo que sugerimos, para ir haciendo iteraciones sucesivas, para ir mejorando poco a poco las capacidades en gestión de datos de nuestra organización. La siguiente, Daniel, por favor. Y bueno, llegamos a la última etapa del viaje, que es el modelo operativo. ¿Cómo se vería un modelo operativo de gobierno de datos? Lo podríamos representar como una pirámide que en la base tiene toda la parte operacional, algo que se le llaman custodios de datos o data stewards, que es todas las personas que están relacionadas con la definición, producción o uso de los datos. Aquí están en esta base de la pirámide. Después viene un tema táctico, que ya es cómo las diversas unidades de negocio que existen en nuestra organización se van comunicando a través de los datos. Aquí en la parte operacional todavía estamos a nivel de silos, que es como muchas organizaciones trabajan. Cuando subimos al tema táctico es donde empiezan los verdaderos problemas en la organización, porque ya tenemos que abarcar diversas unidades de negocio que tienen o que comparten los mismos datos. Y finalmente arriba está un nivel estratégico. Ahí es donde van a estar los patrocinadores, donde van a estar nuestros sponsors de estas iniciativas. Apoyando a esta pirámide está el equipo de gobierno de datos, que es el que se encarga que fluya la comunicación, que aquí podemos ver esta flecha que está del lado derecho, la que está en la parte exterior. Cómo las comunicaciones tienen que ir fluyendo desde el nivel ejecutivo, que no forma parte de esta pirámide, o sea, digamos, ¿qué dice el directorio? Hacia abajo, y así en ambos sentidos. ¿Por qué? Porque si hay un cambio en la organización, en la estrategia de la organización, en cómo va a querer ahora empezar a funcionar, pues tal vez necesitemos hacer cambios en nuestros datos, en cómo es que estamos manejando los datos. Entonces, por eso es que debemos tener esa comunicación y tenemos que tener también una ruta de escalamiento para resolver y tomar todas las decisiones relacionadas con los datos. Estas cifras, estos porcentajes que aparecen ahí, indican la cantidad de decisiones que se podrían estar tomando en cada uno de estos niveles. Se estima que en la base de la pirámide se tendrían que estar tomando entre el 80 y el 85% de todas las decisiones relacionadas con datos.
En el nivel táctico, un porcentaje menor al 20% y únicamente algo menor al 5% en el nivel estratégico. Ya para terminar con esta pirámide, también hay que tener en cuenta que el gobierno de datos no se puede hacer solo. Necesitamos partners o asociados dentro de la organización. Necesitamos trabajar con áreas de seguridad de la información, con áreas de compliance, con áreas de políticas, con áreas de ética que pudieran existir dentro de nuestra organización. Y eso es lo que tenemos que plasmar en nuestros modelos operativos. Este es simplemente una representación gráfica para tratar de bajar a tierra estos conceptos. ¿Y qué tendríamos? Pues lo que tendríamos es un roadmap. Lo que deberíamos de tener es, miren, aquí a esto que le pusimos, este cuadro que está del lado izquierdo que dice madurez, es lo que resultó de nuestro assessment. De ese assessment que hicimos, que nos dice en dónde es que estamos, pues bueno, resulta con una calificación. ¿Qué es lo que tenemos que ir haciendo nosotros? Producto de esas estrategias, vamos identificando iniciativas, proyectos, cosas que tenemos que hacer para que al final, en este caso en un horizonte de un año, nosotros podamos decirle a la organización, voy a llevar a esta organización de un nivel de madurez en gestión de datos de 1.80 a 2.4. Y así poderlo hacer por lo menos durante varios años hasta que alcancemos el nivel de madurez óptimo dentro de nuestra organización. Esto es lo que sería un ejemplo muy breve de este roadmap. Y vendríamos finalmente con la parte de implementación, ¿no? Aquí lo que proponemos es, primero, una etapa asistida, así como pudieran ser muchas de las cosas que hacemos en la vida que al inicio no sabemos cómo hacerlas o no nos sentimos tan seguros, pues es muy bueno tener primero una etapa asistida donde se apoye de personal externo en temas de estrategia, en temas de las primeras iteraciones, y ahí dejarle a la organización hacer una transferencia de conocimiento, un trabajar hombro con hombro, para que todo ese conocimiento se vaya quedando dentro de la organización, y después este viaje de la gestión de datos que les decíamos, pues ya lo puede hacer la organización por sus propios medios. Hacer ya una etapa, que sería la siguiente lámina, ya una etapa autónoma, donde pues ya se quedó el conocimiento dentro de la organización, ya se convierte en una función de negocio, y entonces ya lo va a ir haciendo la organización de manera natural y de manera independiente, porque ya se integró dentro de la forma de trabajar de la organización, y ya va a ser una actividad más, el tema de la gestión de datos y el gobierno de datos. Bueno, y acá queríamos contarle un poco qué es lo que hacemos en Noresdata, que es básicamente esto que estamos viendo ahora, ¿no? Hacemos en la parte de entrenamiento, tenemos distintos cursos para poder, de alguna manera, acompañarlos en este viaje. También hacemos la parte de evaluación de capacidades, que es el assessment que comentaba Ramón recién, la formulación de estrategia en la gestión de datos, ayudamos a conformar las iniciativas de gobierno de datos, que en muchos casos son nuevas para las organizaciones, y no es tan sencillo hacerlas, tiene un conjunto de dificultades que necesita de alguien que ya lo haya hecho o tenga experiencia y conocimiento para poder hacerlo efectivamente. Y también trabajamos sobre el tema de protección de datos, un poco con lo que comentaba recién de las novedades que hubieron recientemente en los cambios en la protección de datos personales y la legislación. Lo que buscamos con esto que en lo que nos hemos metido nosotros en temas de la gestión de datos es cambiar la percepción generalizada que existen en muchas organizaciones de que los datos son una cosa pequeña que se comparte entre TI y el negocio y que generalmente resulta huérfano
porque nadie se quiere hacer cargo de los datos. El negocio dice, pues tú TI lo hiciste, entonces es tu responsabilidad, y TI dice, pues tú dime qué cosa hago porque tú eres el dueño de los datos. Es cambiar esta percepción por lo que viene. ¿Qué buscamos nosotros? Que los datos los vea realmente la organización como un componente muy importante para su subsistencia, para lograr ventajas competitivas en su organización. Y tanto es así que ya hoy muchas organizaciones tienen en la parte de tecnologías de la información a un Chief Information Officer, un CIO. Bueno, organizaciones ya que se han metido en estos temas y ya llevan algunos años trabajando, en la parte de datos ya hay un nuevo C-Level, un Chief Data Officer, un CDO, que ahora ya se hace responsable de toda la estrategia de los datos. ¿Qué pasa cuando a alguien, cuando encargamos algo y nadie se hace responsable? Si estoy aquí yo y Daniel y decimos, bueno, habría que hacer esto, sí, habría que hacerlo, y nadie toma la responsabilidad, ¿quién lo va a hacer? Nadie va a trabajar con eso. Eso es lo que le pasaba al tema de los datos. Por eso es que están tan descuidados en la organización. Como no había esa claridad, entonces no le ponían el foco. Hoy, con esto que estamos tratando de evangelizar en las organizaciones, vemos los datos como un componente muy importante para las organizaciones, y ya hay una figura a un C-Level, que es el Chief Data Officer que les decía, que es responsable de esto. Daniel. Bueno, lo que queremos aquí comentarles, con todo esto que vimos, con el marco de referencia, con DICAM, con lo que les contamos que se tiene que hacer, lo que les tendríamos que decir muy francamente es que no existe una receta de cocina para la gestión de datos. O sea, cada organización tendrá que llegar a su propia receta para resolver sus necesidades particulares y específicas en el tema de los datos. Les pueden servir, les recomendamos, por supuesto, marcos de referencia como es el DIMBOK, como lo es el DICAM, lo que es el de CMMI, que es el DMM Model. Les recomendamos mucho esa parte, pero ustedes lo que tienen que hacer como organizaciones es tomar todo eso, inspirarse y encontrar su propia receta del éxito en el tema de gestión de datos y de gobierno de datos. Bueno, queríamos comentarles ahora distintas actividades que van a estar ocurriendo en los próximos días con respecto al tema de gestión de datos. Por un lado, nosotros tenemos estas dos capacitaciones. Acá dejo las fechas y los links por si les interesa analizar un poco de qué va. Tenemos por un lado el curso de gestión de datos, donde vemos la rueda de Dama y cada una de sus áreas, y el taller de gobierno de datos, que es específico para personas que están de alguna manera involucradas en armar iniciativas de gobierno de datos. Después, como parte del curso de gestión de datos, nos gusta organizar y traer iniciativas prácticas de cómo las empresas y las organizaciones están aplicando estos conceptos en su día a día. Esta es la última conferencia que nos toca en este ciclo. Va a estar a cargo de Laura Rodríguez de AGESIC. La charla se llama Políticas de Datos para la Transformación Digital. Va a ser hoy a las 5:30 de la tarde. Ahí está el link para inscribirse. La inscripción es gratuita, es un webinar. noresdata.com/inscripción, ahí van y se inscriben nomás. Y ahí mismo pueden ver todas las otras charlas que hemos dado, bueno, que hemos organizado. Hay charlas bien interesantes de distintos temas. Son todos temas prácticos de personas que están llevando iniciativas adelante en sus organizaciones en estos temas. Así que los invitamos ahí. Por cierto, les comenté que les íbamos que íbamos a estar sorteando una copia del DIMBOK. Entren a noresdata.com, van a ver que hay una casillita para inscribirse a la newsletter, y todas las personas que se inscriban van a estar participando del sorteo, que lo vamos a estar haciendo mañana. Es un libro digital, así que ya mañana les estaremos informando quién es el afortunado ganador. Y otra cosa importante
tiene que ver con Dama, junto con otros profesionales del tema, Cecilia Poitevin, Javier Barreiro, Miquel Volpi. Dimos el año pasado los pasos para accionar frente a Dama, el interés de formar un capítulo local, tener un capítulo de Dama Uruguay. Entonces, bueno, ya dimos algunos pasos y estamos en condiciones de tratar de iniciar actividades para poder llevar adelante algunos proyectos que queremos accionar. Entonces, estamos invitándolos a que participen del capítulo. El capítulo todavía está en formación, digamos, recién estamos dando los primeros pasos y nos quedan algunos pasos por dar para realmente conformar un capítulo en actividad. Así que, bueno, los invitamos a participar. Ahí lo que les dejo es el link, donde vamos a hacer un webinar, donde vamos a estar explicando todas las iniciativas, todo lo que hemos hecho hasta ahora y lo que queremos hacer para adelante. Así que, bueno, sean bienvenidos al capítulo de Dama, los esperamos por ahí en este lanzamiento. Bueno, por ahí la presentación. Si alguien tiene alguna consulta o algo que podamos responder, con todo gusto. Si quieren pueden activar, si quieren preguntas. Eva, Perdón. micrófono. Sí, yo Claro, si quieren pueden activar el micrófono o hacerlo por chat. Luis Calderón quiere hacer una pregunta. Sí, más que nada agradecer la oportunidad, me pareció muy interesante la exposición. La pregunta es bien concreta, ¿dónde entienden que está el principal obstáculo a la hora de trabajar este tipo de temáticas? Sí, gracias, Luis, por tu pregunta. Mira, donde se puede encontrar mucho es lo que está pasando con estos temas. Te decía que es como los cimientos de una casa. ¿Qué es lo que te pasa cuando construyes una casa en los cimientos? Tal vez los cimientos es donde te llevas la mayor cantidad de dinero, donde inviertes los mayores esfuerzos en hacer esos cimientos, y después, ¿qué haces? Le echas tierra y sobre eso construyes tu casa. Pero bueno, la diferencia es que lo que ha pasado con el tema de la gestión de datos es que no hemos logrado como profesionales poner casos de negocio que moneticen lo que está perdiendo o dejando de ganar una organización por el hecho de no tener estas prácticas formales de la gestión de datos. Porque lo que decimos nosotros es que gobierno de datos, incluso la anarquía es una forma de gobierno, ¿no? Entonces, gobierno todas las organizaciones tienen, puede ser desordenado, ineficaz, ineficiente, pero de que gobiernan sus datos, pues lo gobiernan porque están operando las organizaciones. Simplemente lo que decimos nosotros es que lo pueden hacer mejor si ponen un poco de orden, un poco de procesos. Y la mejor manera, creo, de que esto tenga éxito dentro de las organizaciones es armar un caso de negocio, porque cuando tú le pongas dinero a esto, el negocio te va a escuchar. Va a decir, puedo ganar esto o estoy perdiendo esto. Ahí te va a escuchar, y si logras darles el resultado, seguramente van a empezar a apoyar más tu iniciativa. Espero haber respondido, Luis, tu cuestionamiento. Sí, muchas gracias. A ti, Luis, por la pregunta. Yo creo que el principal aporte, ¿no?, de una buena gestión de datos es básicamente la estrategia del negocio, ¿no? Si podemos ver en tiempo y forma y tomar decisiones en base a lo que está sucediendo, y gestionar hábilmente los datos, es posible, bueno, o continuar con la estrategia viendo que vamos bien, o cambiar de rumbo en caso de que sea necesario, ¿no? Y que los datos nos están diciendo qué estamos haciendo, ¿no? Por eso me parece que es básico que las organizaciones entiendan que los datos son como valiosos, digamos, ¿no? Para ir marcando el rumbo. Así es, Fabiana.
Pero entonces ahí es muy importante que sea, ¿no? Desde arriba, ¿no? Sí, como ¿no? muchas iniciativas que pasan en las organizaciones, se requiere el apoyo, y más porque de repente es como, digamos, lo que pasa en los gobiernos, o sea, inaugurar un puente vehicular o inaugurar un edificio, pues vende, ¿no? O sea, se ve ahí, pero darle mantenimiento al drenaje profundo no se ve, o sea, Claro. es algo que no vende, ¿no? Entonces, esto es lo que está abajo del iceberg. Entonces, sí tenemos que trabajar mucho nosotros como profesionales en la gestión de datos, en vender eso a la organización y decirle, oye, si usted no invierte en ese drenaje profundo, en darle ese mantenimiento que no se ve, que no puedes inaugurarlo, que no puede salir en las fotos, bueno, cuando venga la época de lluvias, pues esas inundaciones enormes que vas a tener es porque no atendiste eso. O sea, es importante también, aunque no se ve. Gracias. No sé si hay otra pregunta, el chat está bastante quieto. Sí. Anímense. Igual, bueno, lo que también sería importante que en el canal de YouTube pudiéramos subir los links de, bueno, lanzamiento de Dama, por ejemplo, y de las, bueno, de las páginas de ustedes también, para que el canal de YouTube sea el nexo, digamos, a Así toda la es. información que necesitan. Sí, Sí, es mira, el empezar a ver, pues, videos. Si les interesó el tema, les decía, compren el Dimbok, empiecen a leer, a diferencia de lo que pasa con otras áreas del conocimiento, donde los gurús son personas que ya murieron hace muchos años y solamente nos quedan sus ideas para ponerlas, y ya no las pueden modificar si es que están equivocadas. Los gurús en el tema de gestión de datos son personas que hoy están vivas, que tienen LinkedIn, que tienen Facebook, que hacen webinars, que sacan publicaciones, que si algo no lo concibieron como era, sacan un nuevo libro y te dicen, oye, no estaba de la manera como yo lo pensaba, ya la realidad me mostró que no es así, ahora es este enfoque y lo van mejorando y lo van ajustando. O sea, es un área de conocimiento muy nueva y afortunadamente muchos de los gurús podemos hoy hablar con ellos, podemos escribirles, conectarlos por LinkedIn, verlos por Facebook. Entonces es mucha oportunidad la que hoy tenemos de tener ese conocimiento de primera mano de los pensadores, digamos, en temas de gestión de datos. Acá Tenemos tenemos una una pregunta por el chat. Es un abogado, Daniel Martínez, que es abogado, y bueno, el tema de la protección de los datos es lo que más les interesa. Y quería saber si teníamos planificado realizar algún curso de formación al respecto, presencial en algún momento. O bien virtual. sí, también. Mira, por el momento no lo tenemos planificado. Tendríamos que consultar a las personas con las que trabajamos, que son María Balsa y Andrés Anal. Ellos están por sacar un libro respecto a este tema, que creo que va a salir ahora en pocos días, así que tal vez eso pueda ser una primera referencia. Si querés escribirnos acá a nuestros correos y nosotros te ponemos en contacto directo con ellos para que puedas consultar a ver cuándo sale el libro, si eso podría servir. Gracias por tu consulta. Porque además mencionar que Uruguay en temas de protección de datos, sí, a menos a nivel de Latinoamérica, sí es punta, digamos, sí es referente. Han trabajado bastante en la parte de Uruguay con eso. Y hay otros países, por ejemplo, que todavía no tienen ni siquiera una ley de protección. O sea, apenas están evaluando sus congresos, si será bueno tener alguna ley de protección, si estará bien o no, apenas están en esa etapa de discutir, y aquí en Uruguay tienen muchísimos años con eso, y ahora con esta nueva regulación, no sé exactamente cómo se llama, pero con esto nuevo que surgió ahí en Uruguay, pues va a tener mucha fuerza y marca pues
la vanguardia en la que está Uruguay respecto a América Latina en el tema de tratamiento de los datos personales. Nosotros hubo un webinar de este ciclo, desde casa, que dio el doctor Fernando Vargas, que trató el tema de los datos personales. Así que en el canal de YouTube también lo pueden encontrar grabado. Bueno. Allí en el chat pasamos el link al canal de YouTube para que lo tengan directo. Perfecto. Bueno. Bueno, no sé si tienen algo más para decir, Daniel, Ramón, si no, podríamos... No, simplemente agradecerle a la CUTI el espacio, agradecer a los asistentes y esperemos que esta charla los haya inspirado, les haya dejado alguna inquietud y empiecen este viaje de la gestión de datos y del gobierno de datos en sus organizaciones. Bueno, muchas gracias Ramón, muchas gracias Daniel, estamos siempre en contacto desde CUTI, y a todos los participantes también, gracias por las preguntas, por la participación, y ya saben, tienen disponible en nuestro canal de YouTube este webinar como otros, y cualquier consulta tienen los contactos de todos para contactarnos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.